te grabo para la inteligencia artificial Sí, para no, que después no. se desgrabe, ¿ya? Sí, sí, no te preocupes. Ya. Entonces, ya, te quería preguntar en todo caso, Catherine, el tema de la denuncia, del recurso que has presentado hoy día. ¿Me puedes comentar? Sí, recordemos que a Pablo Sánchez se le abrió una investigación por su ilegal, irregular interferencia que hizo en la diligencia de exhibición de documentos que se estaba llevando a cabo en el local de IDL Reporteros Ujú. por el fiscal Rubush, ¿no es Así. cierto? Esta investigación fue archivada por la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, Ujú. al poco tiempo de haber asumido el cargo como fiscal de la Nación, Ujú. que por cierto asumió el cargo con el voto favorable De Pablo del Sánchez. fiscal Ujú. Pablo Sánchez, que luego obviamente se vio beneficiado con Ujú. este archivo. En consecuencia, ahora lo que se ha solicitado es un reexamen, quiere decir la reapertura de esta investigación, que se reabra esta investigación. ¿Y por qué? Porque se han encontrado elementos nuevos que Ujú. no han sido valorados por la fiscal Delia Espinosa al momento de hacer su archivo. Cuando tú dices que se ha presentado, tú has presentado un pedido a qué fiscalía. Sí, yo como ciudadana, Ujú. y ojo que no es la primera vez que lo hago, Sí. ya lo he hecho Ujú. anteriormente en el caso de las pruebas rápidas que han vinculado a Martín Vizcarra, Así es, ¿cierto? sí. También la fiscal de la Nación, justamente, Delia Ujú. Espinosa archivó y se reabrió el Se caso. abre, sí. Bien, ahora he presentado también este recurso. ¿Ante quién? Ante la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, porque ella es la única competente para investigar a un alto funcionario del Estado. ¿Cuándo lo has presentado? ¿Hoy día? El día de ayer Ayer. por la tarde. Ya. ¿No? Así que esperamos que la fiscal de ¿En la qué se Nación basa tu...? resuelva Ujú. rápidamente este recurso de reexamen. ¿Cuáles son los elementos probatorios o los elementos de convicción nuevos que sustentan este pedido para que se reabra este caso Ujú. que ha conmocionado y es de interés nacional? Así es. Porque nunca se ha visto que un fiscal de la Nación, salvo el caso de Blanca Nelia Colán, Ujú. nunca hemos visto que un fiscal de la Nación, a pedido expreso a través de una llamada privada, ¿no? De un tercero, Así es. no funcionario público, no servidor público, él suspende, llama a un fiscal que está en plena diligencia, lo llama y le pide que suspenda una diligencia. Nunca antes se ha Que visto. dicho sea de paso, cuando le preguntan en la comisión Odebrecht, que ahora está siguiendo el tema del acuerdo de colaboración, cuando se le cita al fiscal, bueno, fiscal supremo Pablo Sánchez, él no supo explicar, ¿no? Él no supo explicar por Sí, qué claro. había pedido ese... Es que es un acto sumamente irregular Ujú. y además de ser la primera vez que se ve una interferencia tan irregular, tan ilegal, además de la Blanca Nelia Colán en su momento, tampoco nunca se ha visto ante el Ministerio Público que un fiscal de la Nación ordene, disponga que se utilicen las redes del Ministerio Público para pedir disculpas, ¿no? Disculpas irregulares a una institución, en este caso a IDL, por una diligencia legal, por una diligencia regular que estaba realizando un fiscal, ¿correcto? Pero ¿cuáles son estos elementos nuevos que sustentan nuestro pedido? Hemos podido apreciar en el último mes que la fiscal Nora Córdoba, que es la fiscal provincial titular anticorrupción, en ese momento competente y que dispuso la realización de esta diligencia de exhibición, que era la jefa en ese momento del fiscal Rurush, ella ha manifestado pues expresamente de que ahora puede entender cuál fue la desesperación del fiscal Pablo Sánchez de llamar al fiscal Rurush y suspender la diligencia. Ahora puede entender la desesperación y el pánico que tuvo también Gustavo Gorriti para llamar inmediatamente al teléfono celular privado de Pablo Sánchez y pedirle pues que suspendiese la diligencia. Y ella señala que los audios que vinculan a la investigación los cuellos blancos del puerto, esos audios habrían sido entregados por las fiscales que tenían en ese momento la investigación, las fiscales Sandra Castro
y Rocío Sánchez. Rocío Sánchez. Y ella señala que hay un informe elaborado por la fiscal Sandra Castro que da cuenta de esta entrega de estos audios. ¿A quién? Al fiscal de la Nación. En ese momento, Pablo Sánchez. Esta fiscal habría elaborado, según la doctora Nora Córdoba, este informe que da cuenta de esta entrega. Entonces, estos audios que los habría recibido Pablo Sánchez, los habría entregado a Gustavo Gorriti de IDL Reporteros. Y ellos luego empezaron a difundir y a utilizar estos audios de acuerdo a sus intereses, ¿no? Cuando la fiscal Nora Córdoba... Que dicho sea de paso, muchos de esos no se ha conocido la totalidad, ¿no? O sea, eso, como tú dices, de acuerdo a los intereses del señor Gorriti, sin embargo, eran muchos audios. Eran muchísimos los audios. Aquí lo que compete es que una vez que se da inicio, se reabre este caso, pues llamen a declarar a la fiscal Sandra Castro, pidan este informe que ella ha elaborado para saber cuántos audios fueron entregados y por qué no todos salieron a la luz. Nosotros como ciudadanos tenemos derecho a conocer la verdad y queremos escuchar todos los audios de todas las personas involucradas, no de manera selectiva, y una selección que Pablo Sánchez permitió que lo haga IDL o él. Pero bueno, siguiendo con los elementos nuevos. La primera es la declaración de la doctora Nora Córdoba, en ese momento competente para este caso. Luego, este informe que habría elaborado la fiscal Sandra Castro, que da cuenta de la entrega de los audios a Pablo Sánchez, ¿no es cierto? Luego tenemos también la declaración, no solamente que dio en los medios de comunicación Nora Córdoba, sino también entre la comisión investigadora del acuerdo de colaboración con Odebrecht, donde se ha ratificado en ese extremo ella. El otro elemento probatorio son las declaraciones recientes también que no fueron evaluados en el archivo, nada menos y nada más del vocero del Ministerio Público, el doctor Víctor Cubas Villanueva. Él declaró ante RPP y nos hemos tomado el trabajo de transcribir esta declaración que él da. Él justifica el archivo de la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, diciendo de que este archivo era absolutamente necesario y legal. ¿Por qué? Porque según él, vocero de la fiscal de la Nación, la doctora Nora Córdoba no era competente, ni tampoco el fiscal Rurush no eran competentes para ir a IDL y hacer esta diligencia de exhibición, porque ellos dicen, o este señor dice, el vocero dice, que cuando van a recabar o que exhibir estos audios vinculados a los cuellos blancos del puerto, se trataba de una investigación vinculada a altos funcionarios del Estado. Y como eran altos funcionarios del Estado, el único competente para realizar la investigación era el fiscal de la Nación, ¿no? Sin embargo, cuando uno lee las 38 páginas que tiene el archivo, la fiscal de la Nación no señala en ninguna de las 38 páginas ese argumento que señala su vocero ante la opinión pública. En ninguno de las 38 páginas dice que se archiva porque la fiscal no era competente para realizar esa diligencia, o que el fiscal Rurush no era competente para realizar esa diligencia y que esa diligencia era solamente competencia del fiscal de la Nación. No está en los argumentos. En consecuencia, el vocero de la fiscal de la Nación, el vocero de la fiscalía, miente a la ciudadanía y miente públicamente. Y está allí la entrevista en RPP, ¿correcto? Entonces, él también va a tener que ser llamado. Claro. Luego tenemos la declaración, por ejemplo, del fiscal Hamilton Castro, que ha dado también ante la comisión investigadora del acuerdo con Odebrecht. Eso también, su declaración demuestra que Pablo Sánchez no es la primera vez que llama a un fiscal para beneficiar a Gustavo Gorriti. Entonces, es un modus operandi que tenía Pablo Sánchez, es un modus operandi que tenía Pablo Sánchez con Gustavo Gorriti, ¿no? De que Gustavo Gorriti tenía una relación muy cercana con Pablo Sánchez,
que cada vez que quería algo del Ministerio Público, simplemente cogía su celular y hacía la llamada directo al fiscal de la Nación. En esa oportunidad logró que se suspenda una diligencia legal, lícita. Luego logró que el fiscal del caso Lavajato lo recibiera a Gorriti en su oficina. Yeah, ¿No es cierto? Entonces sí. es un modus operandi que también aúna a la teoría aquí que no ha sido investigada por la fiscal Delia Espinosa y que merece ser investigada. ¿Cuál es la teoría fiscal que debe ser investigada cuando se reabra el caso? Que las fiscales competentes en la investigación de los cuellos blancos del puerto hicieron entrega de los audios al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Y el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, de manera absolutamente ilegal, irregular y violatoria del debido procedimiento y sobre todo de las normas que rigen el Ministerio Público, le habría hecho entrega ¿a quién? A Gustavo Gorriti, para que él utilice estos audios de acuerdo a sus intereses y los vaya publicando también de acuerdo a sus intereses. Queda claro que la diligencia de exhibición, de acuerdo a los audios, solamente el fiscal Rurush le pide que exhiban los audios que en ese momento habían sido difundidos, Sí. que eran 2, nada más. Pero ellos entran en pánico pensando que vienen a llevarse todos los audios que Pablo Sánchez le habría entregado a Gustavo Gorriti. Era un allanamiento, pero no era un allanamiento, no. Era una diligencia. Públicamente ellos trataron de desprestigiar a los fiscales, buscando la ilegalidad de la medida, mintiendo a la ciudadanía, porque la ciudadanía no conoce de leyes en general. Salieron a decir que era un allanamiento ilegal. Y esto no era un allanamiento. Ellos decían, no tienen la resolución judicial, el juez no autorizó. Es que no se trataba de un allanamiento. Para un allanamiento, efectivamente, un juez tiene que autorizarlo vía una resolución. Esta era una diligencia de exhibición de documentos y queda en las personas la facultad, el libre albedrío de mostrarlo o no mostrarlo. Y en el video se ve claramente que el personal de IDL le abre la puerta al fiscal Rurush y le hace ingresar al local de IDL. Ahí él no les obligó, o los policías que acompañaron al fiscal no obligaron, no tiraron la puerta, no, ellos los invitaron, se sentaron y se escucha al fiscal Rurush que pide que se trata de una diligencia de exhibición y que le muestren incluso los audios. Él también lo dijo, ¿no? Que no era un allanamiento. Sí. Él lo dijo. Su abogado, Carlos Rivera, se escucha en el audio cuando trata de calmar al Gustavo Gorriti y le dice, Gustavo, cálmate, esto es una exhibición de documentos y que el fiscal está cumpliendo con su labor. Pero aquí lo más grave es la obstrucción a la justicia que hizo en ese momento la más alta autoridad del Ministerio Público, que es el fiscal de la Nación en ese entonces, Pablo Sánchez. En vez de hacer respetar la actuación de sus fiscales, garantizando su autonomía y su independencia, lo que él hizo es interferir ilegalmente, irregularmente en una diligencia. Claro. ¿Tú qué es lo que tú estás buscando? O sea, que esto se abra nuevamente y se le pueda investigar a Pablo Sánchez. Lo que se busca es que se reabra este caso, porque todos los ciudadanos merecemos, y es nuestro derecho constitucional, conocer la verdad. Acá, con este archivo que lo consideramos irregular, que no ha valorado todos los medios probatorios de manera adecuada, pero ahora existen nuevos elementos de prueba que justifican válidamente el inicio de esta investigación, que se reabra este caso por parte de la fiscal de la Nación y que una vez reabierto el caso para investigar esta obstrucción de la justicia a Pablo Sánchez, se puede incorporar dentro de la investigación también a Gustavo Gorriti, ¿no? Para que esta investigación sea completa y realmente conozcamos qué es lo que ha pasado y cómo han manejado también de manera irregular y han utilizado ilegalmente esta investigación de los cuellos blancos del puerto. Eso es lo que estamos buscando. Nuestro objetivo es eso, conocer la verdad, sin importar
quién resulte involucrado, porque también exigimos que todos los audios, como bien decías, de la investigación de los cuellos blancos, se conozca, ¿no? Se conozca y sepamos realmente hasta qué grado llegó la corrupción en ese momento y todos los implicados y podamos hacer una depuración completa, tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial. Claro. Pero no de manera selectiva y cuidando determinados intereses pues que van en contra de la lucha contra la corrupción. Ahora, eso también significaría un toma y daca, ¿no? O sea, en el momento en que se hace la votación para ser fiscal de la Nación, se habría beneficiado la señora Delia Espinosa, ¿no? Con el voto del... Es correcto, ya existe una denuncia constitucional presentada por la bancada de Renovación Popular en contra de la fiscal Delia Espinosa justamente por el delito de cohecho, ¿no? Y vulneración a normas constitucionales, porque ella habría sido elegida fiscal de la Nación, definitivamente fue elegida con el voto, uno de los votos fue el del doctor Pablo Sánchez, y ella, a cambio de ese voto, para que logre ser fiscal de la Nación, habría, una vez ocupado el cargo, archivado la investigación contra Pablo Sánchez, lo cual efectivamente sucedió, pero esto habría sido a cambio de su voto para que ella logre ser fiscal de la Nación. Y eso también se tiene que investigar. Yo saludo que ahora en la Junta de Fiscales Supremos ya no exista una monarquía, ¿no? Ya encontramos a varios otros fiscales para que así esta institución tan importante en la lucha contra la corrupción vuelva a tener legitimidad y pueda nuevamente ganarse la credibilidad ante la ciudadanía, porque se ha perdido muchísima credibilidad en el Ministerio Público por la mala actuación de algunos fiscales. Así que yo espero que poco a poco se vaya recuperando esa imagen que algunos fiscales han decidido firmemente desgastarla, ¿no? Vulnerando pues o haciéndole daño a esta institución, ¿no? Lo que te quería preguntar es que una de las personas que deberían ser citados es el periodista Gustavo Gorriti. Sin embargo, tú estás viendo que él se niega, por decir, a ir a una comisión. Yo sé que es diferente la investigación parlamentaria de la fiscal, pero él se niega a ir a una comisión que justamente está viendo otro de los temas en donde él presuntamente estaría involucrado, ¿no? Que es el acuerdo de Odebrecht, el acuerdo con una empresa Odebrecht. Y él señala de que él no quiere ir y que sus fuentes, él no puede revelar sus fuentes. Según el reglamento del Congreso, bueno, eso solo asiste, pero ¿qué es lo que se podría hacer en este caso la Fiscalía para llegar a la verdad? Él está desinformando, es una campaña de desinformación, porque la citación que le está haciendo la comisión dentro de sus facultades no es para que él diga cuáles son sus fuentes, sino para que explique cuál fue su actuación dentro de este acuerdo de colaboración eficaz con respecto a la actuación que tuvieron los fiscales, si es verdad o no que él dirigía las estrategias, si es verdad o no que recibía en su casa a Domingo Pérez, que incluso le recomendaba que se victimice, cuál era la relación con Pablo Sánchez, esta entrevista que le solicitó a Pablo Sánchez con el fiscal Hamilton Castro, ¿no? Que el fiscal ha sido muy directo, contundente cuando ha ido a declarar que efectivamente el entonces fiscal de la Nación le pidió que se reuniera con Gustavo Gorriti y él incluso trató de grabar la conversación. Entonces son muchas cosas de su actuación que tiene que explicar. Aquí no se trata de que le están llamando para que diga cuáles son sus fuentes. Aquí todos sabemos que tanto el periodista, el abogado y el sacerdote tienen derecho a guardar la reserva de su fuente y nadie les puede obligar a revelar. Pero eso no quiere decir que tenga impunidad total para no dar explicación si es que ha incurrido en hechos irregulares, ¿no? En este caso la fiscal lo podría llamar y pedirle toda la información. En este caso, cuando se reabre el caso, claro. la fiscal de la Nación
puede ampliar y debería de ampliar la investigación a Gustavo Gorriti para que dé explicaciones, porque tiene muchísimo que explicar, que no tiene nada que ver con revelar sus fuentes. ¿Y hasta qué punto se podría hacer, dado que la fiscal de la Nación, o sea, tú la diriges a la fiscal, pero sin embargo la fiscal es la que está inmersa en esto, ¿no? Bueno, ya lo hemos hecho anteriormente con las pruebas rápidas que involucraban a Martín Vizcarra. Recordemos que lo archivó un fiscal, que fue Villena, me parece que fue el que archivó la investigación, sí, claro, sí. y nosotros pedimos que se reabra este caso. Y la fiscal de la Espinosa reabrió el caso. Y mírese que tenía muchísimo fundamento. Tal es así que ahora esa investigación ha terminado en una denuncia constitucional ante el Congreso de la República. Es decir, que nuestra denuncia que hicimos en un inicio, que fue en el año 2017, y luego nuestro pedido de reexamen, es decir, para que se reabra el caso, no tenía nada de político, no tenía ningún otro interés, sino el conocer la verdad y que se sancionen a los responsables. Claro. Ahora esa investigación ha tenido buen fin, tiene una denuncia constitucional, ya está en manos del Congreso, y en este caso también necesitamos lo mismo. Tiene pruebas nuevas. Y otra cosa, aquí la que debió impulsar esta investigación es la Procuradora General del Estado, la doctora Carguajulca, María Carguajulca. A ella también le estamos oficiando el día de hoy para que haga suyo el reexamen que acabamos de presentar, porque ella es, de acuerdo a la Ley de Defensa Jurídica del Estado y su reglamento, la competente para defender los intereses del Estado. Así que esperamos que la doctora Carguajulca, tal como lo hizo también en las pruebas rápidas, que se adhirió o siguió el ejemplo de nuestro pedido de reexamen, también haga lo mismo en este caso, que también haga suyo nuestro pedido de reexamen y le pida a la fiscal de la Nación que reabra el caso. Más aún ella con mayor legitimidad, porque de acuerdo a la Constitución ella defiende los intereses del Estado, que somos todos nosotros, y todos nosotros tenemos derecho a conocer la verdad. Claro, más aún en este caso que hasta cierto punto estaría involucrada la misma Delia Espinosa, ¿no? O sea, necesitaríamos que la procuradora haga suyo porque, bueno, hay un conflicto de interés, ¿no? O sea, ahí está Delia Espinosa. En este caso, por ejemplo, ella tendría que basarse y a reabrir esta investigación porque lo dice la ley, o ella puede hacerse un costado y, no sé, otra persona pueda ver este reexamen. Porque ella tiene que evaluar el caso. Involucrada. Y yo creo que ella, ya por conflicto de intereses, porque existirían indicios de que ella habría favorecido con este archivo a Pablo Sánchez, ¿no? Como agradecimiento por el voto que habría recibido porque para que ella ocupe el cargo. En consecuencia, por ese conflicto de intereses y que ponen en duda su objetividad, ¿no? Porque los fiscales tienen que ser objetivos. Como acá hay serias dudas de su objetividad, entonces lo correcto es que ella se inhiba, ¿no? Y que sea otro fiscal de la misma jerarquía, o sea, fiscal supremo, el que asuma la investigación de este caso, que resuelva la reapertura que nosotros estamos solicitando. Eso sería lo correcto, porque ella no podría ser juez y parte. Claro, así es. ¿No? Y tiene que velar porque se respete el principio de objetividad. Así es. Bien, bien así.